Momento de podcast aquí en Hablando con Beto. Sin duda yo me divierto bastante, disfruto mucho y una de las cosas que más me encanta de Hablando con Beto es que a medida conoces gente, te das cuenta también de que hay cosas importantes donde cada uno tiene su historia y también cada uno puede contribuir de alguna u otra manera. Y en este momento me traje un invitado que yo he escuchado prácticamente desde niño. Sin embargo, es una persona que le aprecio bastante y también tiene mucho conocimiento musical. Y cómo no, para ver cuántas facetas ha pasado este personaje. Y se los presento. Su nombre es Rolando Guillén. ¡Un aplauso! Firin, firin, firin. Pa, 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 pa. ¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que me estés viendo, buenas y gracias por la invitación. Oye, Rolando, la verdad que muy contento. La verdad que yo siempre trato de hacerme los podcasts bastante chéverones. Pero hay una cosa que no puedo negar. Y es que en la medida uno va creciendo en la vida, se da cuenta que no solamente la experiencia vale, sino la calidad de ser humano. ¿Qué es lo que tú consideras que distingue a una persona dentro de un medio de comunicación para entrar de lleno en toda esta profesión tan bonita? El carisma. Ok. Yo creo que esa es la clave o el elemento principal. Y me preguntarás por qué. Hay personas que tienen mucho talento, pero tienen una actitud tan pésima. Aquí no se puede decir palabra sucia, ¿verdad? Puedes decirle, yo le pongo tit, tit. Bueno, tienen una actitud tan pésima que su talento pasa a segundo o tercer plano, incluso ni se ve. Hay personas que tienen muchísimo carisma, pero muchísimo carisma y poco talento, que dicen tres cosas y la gente se lo aplaude, se lo alaba, Claro. se enamora y quizás él o esa persona, ella no lo entiende. Y te puedo poner casos puntuales y que aquí también debe predominar la autenticidad de la persona. Caso Sandra Sandoval. Claro. Caso Roberto Durán. Roberto Durán, él no va a actuar. Él llega y él allá va, eso es sin filtro, igual Sandra. Pero eso le encanta a la gente, le enamora a la gente. Indistintamente de su extracto social, es algo que engancha rápido. Entonces yo siento que el elemento principal es el carisma y mucho tiene que ver también la humildad. Oye, y mira, y en este negocio tan bonito, y comenzamos de esta manera porque sin duda alguna en ti destacan la televisión, la radio, el entretenimiento per se. Hay muchas cosas en la historia tuya, pero yo me imagino que esos dos elementos que conversamos al inicio fueron claves para arrancar esta carrera. ¿Qué te inspiró en ese momento cuando eras más niño? De repente sabes que, hey, yo quiero hacer esto, me gustaría lo otro. ¿Cómo fue la cosa? Cuéntanos un mini resumen ahí para hacer un primer clic. Tiene que ser breve porque de verdad que si no, todo el programa se va a ir en eso. Pero te puedo comentar de que de pequeño a mí me encantaba. Yo soy una persona muy polifacética. Ajá. A mí me encanta, si me gusta algo, yo me involucro en eso, que me da risa porque mi esposa dice, yo no puedo ser así. O sea, ella es de trabajar, sin embargo, dice que yo me involucro demasiado. Y yo creo que tú te has dado cuenta en eso. Claro. Yo cuando le tomo cariño a algo, hermano, yo lo desarrollo y le doy. Y en el caso musical fue igual. Yo nací en una época cuando estaban muy de moda las discotecas móviles. Era el auge en ese tiempo. Claro. Y estaban muy buenos disc jockeys aquí en Panamá. Y te estoy hablando en la época cuando se mezclaba en pasta. Y no es que yo sea tan adulto, sino que comencé bien temprano. Claro. Te digo que como desde los 10 años. Tanto así que en mi casa, en mis vecinos, todo el mundo le encantaba la música y tú te parabas y oías música en todos lados. En mi casa habían colecciones de discos, habían tocadiscos y yo escuchaba música desde pequeño. Pero, debo hacer un paréntesis que también me encanta la música y la música como tal, yo la percibo como la puede percibir una persona que crea música. Yo escucho los sonidos y escucho cosas que a veces le pregunto a las personas, ¿estás escuchando esto o no? O incluso me han invitado para cuestionarme, dije, ¿qué escucho? Yo, esto está mal, aquí hay esto. Un ritmo con otro en etc. cadena. Ajá, No tanto claro. un ritmo, dentro de la misma melodía. Ok. Entonces, dicho eso, cuando yo comencé tenía poca edad, me encantaban como te digo, la música. En mi entorno donde yo crecí había muchas discotecas móviles. Había una de un amigo que hizo una fusión él dice, bueno, yo voy a agarrar y voy a coger el nombre de una discoteca exitosa y otra discoteca exitosa y voy a mezclarlo. Y yo iba mucho ya cuando estaba de pequeño. Pero como era tan pequeño y tan intenso, a mí no me daban play para nada. Así que yo todo lo aprendí viendo.
Yo fui empírico en todo momento. De ahí yo me llevaba esa experiencia a mi cuarto y en las noches yo me quedaba mirando el cielo. ¿Tú alguna vez viste esa serie de que Gambito de Dama? Sí, sí, la que estuvo en Netflix hace poco, Ajá. sí, sí, Bueno, ella se imaginaba el tablero de damas. Bueno, claro. así mismo, yo me imaginaba todo lo que en el día pude ver y en ese proceso entendí que la música en su totalidad es matemática. En la época cuando yo crecí, la radio también era diferente. Los discos se escuchaban en su totalidad. Por Claro. ende, tú te aprendías todo el disco de tanto oírlo una y otra vez. Y yo veía, Chuleta Beto hizo esta mezcla aquí y aquí. Y de aquí a aquí hay tantos golpes. Quiere decir que si él la mezcló y entró en esta transición, entró aquí, si yo la muevo un golpe más, ella entra aquí. Y para mí suena mejor así. Entonces, mentalmente yo iba haciendo todas esas Claro. transiciones. Y eso fue por mucho tiempo, hasta la vez que me dieron la oportunidad y me dijeron, porque tengo un hermano de crianza que se fue a vivir a los Estados Unidos, que me ayudó mucho. Y él sí creía en mí, sin embargo, no era de él los equipos, así que él me podía dar la oportunidad, pero en un momento dado, él migra para otra discoteca más Ok. grande y se da la opción de que me tienen que dar la oportunidad. Y apenas yo lo agarré, yo comencé a hacerlo como si supiese todo el tiempo. Pero aún así no tenía toda la confianza. Lo entiendo porque vamos a Claro, hablar que era totalmente. como 13, 14 años. Pero de allí cuando él pasa a la otra discoteca grande, le toca irse a los Estados Unidos a vivir y le dice al dueño de la discoteca, mira, yo tengo una recomendación. Mi amigo no era yo, Beto. Ajá. Y cuando fue Beto, Beto tenía 2 oídos izquierdos. Mm, Así que no le cuadró. Ya cuando le quedaba lo último, es que mira, te voy a recomendar este man. Este man de verdad que es muy bueno, pero está muy pequeño. no, no tiene práctica tampoco, no nada Y yo prácticamente. fui, y cuando fui, él dice, que tú sabes mezclar. Y yo dije, mezcla esto con esto. Yo nada más le veía el gesto de aceptación y una Ay, sonrisa. claro. Mezcla esto con esto. Y habla. Yo dije, yo no hablo, habla. Él me escuchó la voz, dije, y arranqué. Oye, pero qué, mira, mira, Rolando, y qué bueno que me cuentas esto y me quedé así como un niño observando, porque realmente qué interesante es aprovechar la primera oportunidad cuando te concentras, y eso es un digno ejemplo, o sea, Ujú. total y completamente, fue de que, hey, este es mi momento, tengo que dar lo mejor de mí. Entonces, ahí fue el clic completo con el inicio de tu carrera, ¿verdad? Sí, sí, en realidad sí fue así. Fueron 2 momentos. El momento con mi amigo, que era el que tenía la discoteca, que por fin me da la oportunidad y posterior a eso, gracias a mi hermano de crianza, llego al otro punto donde yo no, en realidad esa no era mi aspiración, Claro, pero él dice que vamos, y yo, bueno, vamos. Y yo no duré mucho tiempo trabajando ahí con él porque en esa época, vamos, todo se hizo a lo maldita sea. Entonces, como todo se hizo a lo maldita sea, se rompían muchas reglas, el pago era una miserableza. claro. Tú trabajabas 8 horas, llegabas dizque, a las 7 de la noche y salías a las 6 de la mañana porque los bailes eran extensos, Beto, y te pagaban 12, $15. Ay, Y se Dios. trabajaba con tornamesa. Y una aguja de ese tornamesa te podía costar $12. Entonces, si las dañabas, te las descontaban. Entonces, el dueño no veía como prioritario tu trabajo. Claro, Sin totalmente. embargo, tú eras la magia de la música, perdón, de todo el escenario, de todo lo que ocurría. Y trataban mal a la gente, no le pagaban mal. Entonces, eso me ocurrió. Esa fue mi primera pésima experiencia con esta persona. Y yo me fui. Yo me fui, recuerdo que molesto de esperar ya 6 meses de que no pagaba, de que siempre a la viveza. Me fui a su casa, entré, debo confesar lo que fue fatal. Y dije, Chuleta, ¿sabes qué? Este man me va a pagar. Yo, como 3 equipos dañados, porque estaban dañados. Ay, Dios. Y Y te los lo llevé a mi llevaste casa. ahí. Sí, y cuando él llegó a mi casa, me estaba llamando para reclamar. Y dice, sale mi mamá, todavía me acuerdo en vida mi mamá. Y le dice, perdón, ¿usted trajo la plata que le debe a mi hijo? No, que la trajo. Bueno, entonces se me larga de aquí. Cuando usted traiga lo que debe, usted se lleva lo que está aquí. Y adicional a eso, le quiero recordar que él es menor de edad. Él agarró su carro y se fue. Bien hecho. Imagínate, yo todavía no había cumplido la mayoría de edad. O sea, él venía con toda la mala intención por 5.000 emociones. Y qué bueno que tu mami, de alguna otra manera, le puso el stop. Bien o mal, hey, este es mi hijo, wait, bájale 2. Así es. Y cerca de mi casa vivía uno de los dueños de una de las discotecas más grandes de Panamá, que era Sony Tape. Habían varias en esa época. Estaba
Electrodisco, Sony Tape, Truenos y Relámpagos, entre otras. Viequito, muchas Viequito no grandes. estaba en ese tiempo. Sí, pero Viequito estaba en Colón. En Colón, Me refiero ok. en mi área, Ah, ok, cerca ok. de mi área. Y él era muy amigo mío. Yo pasaba todos los días, él me molestaba, hey, ¿cómo está tu hermana? Hey, siempre nos grubiamos y nos decíamos de todo. Esta persona con la que yo trabajo 6 meses era conocido de él. Y Ok. resulta que también le hacía, cuando habían 3, 4, 5 eventos, él le decía, hazme una segunda y vea la actividad. Y a él le llega el feedback, dice que, oye, me dijeron que estuviste trabajando con Beto. Yo dije que sí. ¿Y qué tal te fue? Fatal. ¿Por qué? Por esto, esto, esto. Oye, qué mal, pero me hablaron muy bien de tu trabajo. Y él me dio la oportunidad de ir a las actividades, pero había una diferencia. Él iba a mi casa, le decía a mi mamá, señora, me lo voy a llevar, Ah, una lo formalidad, por voy a llamarlo cuidar, así. y se lo voy a traer a tal hora. Y en efecto, él me llevaba. Años después yo entendí cómo era la mecánica, Claro. porque él vendía en la publicidad el disc jockey más joven. Y de que el de yo que más joven, dije, Entonces, ¿quién? Yo. ciertamente yo llegaba a las actividades, todavía no tocaba, no tocaba nada. Y él me dice, quiero que aprendas lo mejor de los 2 disc jockeys que él tenía. Llámese que uno era Beto y el otro era Quique. Ok. Y yo lo veía. Eran 2 compañeros, muy buenos compañeros míos. Y él me decía, aprende de ellos. Uno era, en realidad voy a decir los nombres, era Aneldo Martínez y Roberto Lauren. Y yo veía, yo decía en mi mente, como yo era más joven que ellos, mi ímpetu era más agresivo. Así que yo decía, wow, Aneldo mezcla muy bien la salsa, me encanta cómo mezcla el haitiano. Roberto es muy mecánico, es muy cuadrado, siempre es lo mismo, así que lo descarté. Claro. Y fui aprendiendo visualmente, porque nadie me enseñó. Un día, recuerdo, los bailes en el interior de la República, que era en esa época, comenzaban muy, muy temprano. Y la gente, lo que daba risa era que la gente llegaba desde temprano, compraba su tiquete, se iba a la casa, se bañaba y regresaba desde temprano para formar fila, para entrar, porque el evento o la actividad bailable iniciaba a las 9 de la noche como tal. Ah, ok. Así que esa hora se abría la puerta, la gente entraba con su boleto o le cobraban en el escenario, en acción, y se ponía la presentación de la discoteca y se hacía todo esto. Mientras tanto, la discoteca estaba sonando desde las 6, 7 de la noche. Ya estaban con Y uno música. estaba haciendo el ambiente y la gente iba Claro. llegando. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el interior era diferente a la ciudad capital. En el interior la gente bailaba de todo. La gente bailaba rock, bailaba merengue, bailaba salsa. Y la última opción, no menos importante, era el reggae. Entonces, todavía no me ponían a tocar. Y me acuerdo que estábamos temprano y él estaba probando el equipo y haciendo no sé qué cosa. Y me dice que pon música. Y yo comencé a poner música. Como él era muy alto, mucho más alto que tú y el otro, y yo que Anel era muy alto, los equipos estaban a nivel A la altura de ellos. ellos. Así que para yo poder tocar o trabajar tenía que ponerme sobre 2 cajas. Claro. Porque si no, no veía. Entonces en esas 2 cajas yo quedaba así. Y yo comencé a mezclar. Y mezclé un disco, mezclé otro, era salsa. Y recuerdo que cuando mezclé la tercera salsa, yo siento que me aprietan así fuerte la mano. Yo dije, ¿Qué y lo pasó? miro. Y él me dice, mira al público, lee al público, mira lo que estás haciendo. Y yo veo que la gente está bailando. Y él me dice, a esta hora no se baila. O sea, ya. Él te lo dijo, pero ¿te lo dijo en modo observación o modo molestia? No fue molestia, como Como primero, observación. primero Ok, ok. presta atención a lo que estás Claro. haciendo. Ok. Mira al público, lee al público y luego me dice, a esta hora no se baila. Y yo dije, ajá. Y esa canción que pusiste acá todavía no ha pegado. Esa canción es de la capital, o sea que ellos no la conocen. Pero la mezclaste tan bien ¿Qué están bailando? que ellos no saben que cambiaste la canción. Yo lo miré con un cine de interrogación de que Ofi. Y yo De que seguí. tú dije, ok. Posterior a eso me llevaron a muchas otras actividades. Él me llevaba, él me recogía en la casa, me llevaba. Me presentaban antes de las 12 de la noche y me regresaba a la casa. Muchas veces ni tocaba, simplemente me iba y me pagaba. De eso me quedé en planta y fui la generación siguiente de jockeys de Sony Tape y fueron 25 años que trabajé con el casi. 25. Mira, yo te digo una cosa, Rolando. Una de las cosas que yo he logrado comentar entre el mundo del entretenimiento es que ser DJs no es sencillo. Y hacer una trayectoria de 25 años dentro de un equipo de entretenimiento no es fácil. ¿Cómo tú pudiste manejar 25 años dentro de un equipo que me imagino que te contribuyó mucho en tu desarrollo musical? El gusto por la música, el gusto por todos los géneros, porque no precisamente porque seas de jockey tienes esa versatilidad.
hoy en día, me refiero hoy en día, y qué pena por el que se moleste, pero para mí el mercado de la propuesta que hay de disc jockeys es muy, muy vacía, porque yo les digo que es la generación desechable, Claro. porque son disc jockeys de una hora, porque te dicen, no, mi fuerte es este, no, mi fuerte es el otro. Vamos, no los puedo culpar. En el escenario donde yo trabajé era distinto. Ellos llegan a un venue porque lo contrataron. Claro. El venue ya está lleno. Por X motivo, él nada más hace su show Y y ta, se ta, va. En la mayoría de los casos, si te puedo decir que el 90%, ellos no tienen el hábito de poner música para la gente. Es un ciclo repetitivo de mezclas que han robado, Claro. de carpetas que le han pasado, de un orden específico, y ellos no se atreven a salirse de ese parámetro. Nosotros, dependiendo del lugar donde íbamos, teníamos que tocar desde temprano, como te dije, 6, 7 de la noche. Hacer que el lugar se llenara. Y luego hacer que el lugar se llenara, que la gente bailara y que el evento quedara bien. Y no solamente eso, que ese ritmo se mantuviera de una manera. Fustiga a la gente para que baile, o sea, Métele con todo, luego bájalo. Ajá. serénalos para que beban. Entonces, tú garantizabas la entrada y la venta del bar y garantizabas tu pago, porque si el evento quedaba mal, no te pagaban. Exacto. Entonces, qué triste, ¿no? Que tú te destrampabas toda la noche y que el evento quedó mal, muchacho, no hay plata. Entonces, para hacer eso, tú tenías que asegurar que el evento fuera un éxito. ¿Cómo hacías eso? Leyendo a la gente. Y encontrarte que cada escenario era distinto. Por ende, y ahí lo más importante, la música no era digital. Eran cajas de discos. Era full, no sé si la vinil, palabra... vinil. No, pero la palabra análoga aplica aquí, ¿verdad? Sí, análoga, sí Sí. aplica. Sin embargo, la diferencia de lo práctico es que hoy en día tú descargas una canción, tú le ves un VPN. Acá no. Acá eran cajas de vinilos. Y un vinilo no era como un CD, que fue lo que vino después. El vinilo, tú veías el lado A y el lado B. En el lado A habían 5 canciones, 6 canciones, 4 canciones, dependía. Había algunos que eran discos mix, que traían una de un lado y otra del otro. Y en el lado B venía la misma cantidad, 3, 4, 5 canciones. Es decir, que tú te aprendías la portada, Wow. el nombre del artista. En el lado A o en el lado B, cuál era la canción. Y cuando la ponías, en el surco que tenía que caer la aguja para mezclar con la que seguía. Imagínate que tú llegabas a un baile con 7 cajas de disco y cada caja de disco tenía 600 discos. Y tú en tiempo real ibas así, sacando, guardando, mezclando. Y tenías que administrar todo ese tiempo durante toda la noche. No existían los BPM, o sea que tú tenías que mezclar de oído. De oído. Y mi experiencia fue fuerte porque yo trabajé en una época donde Sony Tape incursionó en la ciudad. Y la ciudad estaba dominada por electrodisco y otras discotecas fuertes que iban naciendo como Super Music y discotecas que amenazaban el terreno como Revelación Viequito, entre muchas otras. Entonces nosotros veníamos con un formato distinto, hubo que adaptarse, me tocó duro porque yo, como te dije, fui el de la siguiente generación y me quedé solo. Porque los otros, cada uno ya era adulto y cada uno cogieron su camino. Yo tuve que reclutar muchas personas, entre ellos recluté a mi hermano Rolo de León, Jair Fusá, DJ Pinot, Dr. Brooklyn. O sea, fui reclutando el DJ Lea y así mucha gente para poder trabajar conmigo. Y de alguna u otra manera hacer como un pequeño equipo, por llamar así. Claro que sí, para que ellos, nunca he sido envidioso. Claro. Y toda la vida me ha gustado hacer esa parte. Ver el talento de las personas, reclutarlo, hacer que se lo crea y explotarlo. E incluso me pasó contigo en algún momento. ¿Y qué ocurre? Que en esa entrada a la ciudad, los disc jockeys de las otras discotecas que siempre tú te encontrabas que tenían 2, 3, 4, 5, la manera de trabajar era diferente, era muy agresiva. Claro. Y animaban y mezclaban al mismo tiempo. O habían dos. Uno se dedicaba a mezclar y el otro animando. Entonces yo era solo, así que yo tenía que hacer las dos facetas. Imagínate, o sea, era... Y aquí te hago una pequeña pausa y tú disculpa. O sea, eran dos facetas. Era animar, era poner música y el ejercicio que para mí como DJ es más importante. No es más importante, pero es súper importante. El leer a la gente.
para mí, o sea, Te falta todo un eso, elemento, el ¿cuál? más complicado. Sacar cada disco, Y buscarlo, sea, exacto, entender me dónde faltó. está, mezclarlo, guardarlo solo. Y vamos más allá, como mi aprendizaje fue totalmente empírico, distinto, Claro. mi manera de mezclar también. Todo el mundo mezclaba y buscaba y tiraba. Yo no, yo hacía, ponía el disco, hacía así de rápido, encontraba, encajaba donde estaba la velocidad, volvía, ponía y me quitaba los audífonos. Y en la mayoría de los casos mezclaba sin audífonos con 2 decks, con 2 tornamesas, 2 platos. Y era un espectáculo porque todo el mundo iba atrás a ver cómo yo lo hacía. Claro. De hecho, esa experiencia de aprendizaje, de entender que la música era matemática, me hizo comprender de que cuando los discos comienzan con un artista hablando sin música y ¡pau! Cae puntualmente en el instrumental, yo decía, allí hubo música. Los primeros minutos, los primeros segundos, claro. Yo no, tú le puedes preguntar a cualquier persona, ¿tú tienes algún tape, algo grabado, alguna evidencia grabada de Rolando? No, porque no me gustaba. Claro. Ni practicaba, ni grababa, yo iba directo a lo que iba. Todo lo mío era mental completamente. Entonces, esa parte en blanco, yo luego, lo primero que hacía cuando llegaba a un evento, llegó un disco. Yo lo escuchaba 1 o 2 veces, ponía otro disco de la misma pista. A ver, 1, 2, 3, no, 1, 2, 3, 3, 3 y medio, 3 1/4. Ay, papá, aquí está. Listo, ya eso era todo. Cuando iba en tiempo real al escenario, mi fuerte era que si yo trabajaba solo, yo tenía que hacer optimizar mi trabajo, hacerlo más práctico. Claro. Así que todo yo lo mezclaba desde el principio. Mientras los demás estaban mezclando, yo iba de golpe desde el principio y mezclaba. Es decir, comenzaba el disco, yo me quitaba los audífonos, animaba y mezclaba. Claro. O lo tiraba desde arriba. Para tener tiempo también. Y animaba claro. sobre ese pedazo hasta que llegara al punto. Claro. Pero todo en tiempo. Y eso era novedad en esa época porque no se mezclaba así. Entonces, me gané muchos enemigos que personas que decían, sí, que tú eres muy creído, pero yo le decía, es que yo no conozco a nadie del gremio. Entonces yo llegaba con mi cara hacia abajo, iba a trabajar, hacía mi trabajo, porque lo tenía que hacer con la presión de los demás, y me iba. Gracias a Dios, gracias a todas esas cosas que aprendí sobre la marcha, me fue muy bien. Y conocí muy buenas personas en el camino. Una de ellas fue Rolo. Recuerdo que cuando Rolo era vecino mío en Villa Guadalupe, que en paz descanse mi hermano, cuando nos conocimos fue como el yin y el yang. Sí, fue conexión automática. Y peleábamos y él me decía, enséñame a mezclar como tú mezclas. Rolo no sabía mezclar y nadie le paraba bola, pero tenía mucho carisma. Sí, y cuando abría la boca y le encantaba cantar, entonces yo le decía, en serio, Rolo, eso es una misión imposible, porque él era muy lento. Claro. A la velocidad que yo iba, pero ya él trabajaba en radio, ya él tenía pininos en radio, entonces cuando lo conocí, fuimos allí avanzando de a poco. En esa incursión de Sony Tape a la ciudad, también se hicieron programas de radio, que eran los programas de bomba que en realidad manejaban la masa. Las emisoras tenían su formato, pero las discotecas como tal llegaban con un programa que rompía el formato, el esquema completamente. Llevaban con como la fiesta. Era como un sistema dentro de Era como que trasladarlo de un lado a otro. Entonces, antes de que nosotros nos metiéramos en la radio, y me van a disculpar, me dirán, y la modestia, pero es que si estoy vivo y puedo echar el cuento, lo voy a echar. La radio de antes y la radio de ahora tiene mucho que ver con esto que les voy a narrar. Cuando nosotros llegamos a la radio, a este tipo de radio, había un locutor, me acuerdo que el primero que conocí fue Pacífico Orozco, que llevaba el programa de Electrodisco. Electrodisco grababa muchísimos cassettes, así que él tenía una batería de cassettes grabados con tandas de reggae, de haitiano, etc. Y muchos discos que eran para el programa en vivo. Y los llevaba a la emisora. Nosotros íbamos a hacer el programa en vivo, el animador o 2 animadores, el disc jockey y música en vivo. Y hacíamos todo en tiempo real. Y eso nos permitió coronarnos más rápido y cambiar el sistema. Al punto de que en los otros programas se vieron forzados a hacer lo mismo. Y a llevar disc jockeys, a llevar música. Dicho eso, años después,
Rolo me decía, tú tienes que quedarte a hablar en la radio. Y yo, a mí no me gusta hablar, Rolo, eso es lo tuyo. Por el bendito mal pago, Rolo decía, necesito mi plata, págueme, págueme. Se fue para la competencia. Así que quedé solo y me tocó hacer el trabajo. Y de allí comienza Rolando Guillén de la radio. Y mira que yo iba a saltar a eso, pero realmente yo estaba pensando de que, mira, cómo una cosa lleva a la otra. Y ahora que lo comentas, y te vuelve a pasar. O sea, es una oportunidad que te cae y dices, ¿sabes qué? Voy a dar lo mejor de mí en esta oportunidad. Y entonces nace la figura de la radio, que también es dentro de todo ese círculo del entretenimiento. O sea, Rolando, de verdad que hay trayectoria, brother. Pero mira. Eso lo voy a dejar para el final. Cuando me toca, forzosamente, hablar en la radio, bueno, allá vamos. Reclutamos a otro grande de la época ya, que era el Lobo Molina, y el Lobo se integra, y yo comienzo a trabajar con el Lobo, y posteriormente, al tiempo, Rolo regresa. Y seguimos trabajando, y luego de eso, seguimos inventamos muchas cosas sobre la marcha. Él me enseñó cómo se grababa en un estudio. Me dice, mira, aquí se graba con una grabadora de reel. La grabadora de reel es un artefacto grande que lleva 2 cintas. Estas cintas tú las ponías a correr, grababas un pedazo, otro pedazo, luego la pasabas por una repisa donde había un cortador con una gilet y tú cortabas tú marcabas con un piloto, o era una tiza más que todo. Cortabas y pegabas esos pedazos y así se armaba una cuña radial, un programa radial o de televisión, el audio como tal. Claro. Hasta la música se hacía así, se hacían las ediciones. Entonces, allí fue el primer experimento que hicimos. Recuerdo, estábamos de Bebé Estéreo, era la emisora Bebé Estéreo. Bebé Estéreo tenía AM y FM, pero antes de eso, con Rolo, yo fui a muchas otras emisoras y aprendí todo lo de los equipos y hice pininos incluso en muchas de ellas. Pero voy a abreviar porque si no aquí nos quedamos. Y en Bebé Estéreo había una bebé que era romántica y la otra era de música popular. Una ve a la izquierda, otra ve a la derecha. Cuando nosotros comenzamos, el primer programa se hizo en la emisora popular después del programa de Electrodisco. Okay. Eso fue sin querer, una mala jugada, porque Electrodisco ya te dejaba un pastel listo y tú te lo comías. Yo imagino que Huicho, por la muy buena amistad que tenía con Andrés Vega Domplín, que era el dueño de la emisora, le dijo, hermano, yo me voy a ir, me voy a llevar lo mismo, me voy a llevar mi plata porque tú me estás haciendo una jugada. Sí, porque se podía sentir como si fuera como un estilo similar, pues como una... Adivina, nos tiraron a la emisora que era 24 horas balada al mismo horario de él. Eso fue un experimento loco. Vayan para allá. Bueno, y nosotros dijimos, bueno, ¿qué nos queda? Nos vamos para acá. Señores, acá estábamos. No existían redes sociales, no existía nada para decir que estamos acá. Y arrancamos. Y en menos de una semana ya estábamos tú a tú dándonos golpes, sin saber que nos estaban escuchando en todo el país. O sea, nosotros no entendíamos la magnitud de lo que estábamos haciendo en radio. Dejé la discoteca a un lado porque migré rápido a radio para ver si nos dan los 40 minutos que tenemos aquí. No, y vamos. Sí, ahí nos vamos. Tú dale. ¿En serio? Tú ni te estreses. Bueno. No te preocupes. Y cuando comenzamos a hacer este proyecto, fue muy bien. Nos fuimos de la BB, fuimos a otras emisoras, entre ellas yo quedé trabajando en una emisora que Rolo, que de hecho allí iba mucho yo a buscar a Rolo, que era FM Latina, se llamaba Estéreo Latina. Oye, mira, ahí FM Latina, bueno, yo creo que yo probablemente nunca he escuchado esta emisora porque era muy niño, muy probablemente, pero sí escucho muchas personas adultos que me comentan que como que ahí aprendieron, o sea, como que algo de la música les influenció en esa emisora. Bien, tendría que ser un poco más, explicar un poco más, pero bien. FM Latina, en esa época la radio como tal se pagaba una miserableza. Ok. Tenías que trabajar 8 horas. 8 horas de cabina. Y si yo salía a las 10 de la mañana y Beto no llegó, Tenía que darte. tenía que doblar, o sea, 16 horas. Pero y si a las 16 horas Beto tampoco llegó, tenía que doblar. O sea, yo no podía dejar mi puesto de trabajo por el error tuyo, porque me votaban a mí. Claro. Y aparte de eso, que te pagaban, dizque 80 centavos la hora. Uy, no. Entonces,
Y no era un tema de que tú ibas a aspirar a nada. Allí era lo que tenías y aprende. Aprende a grabar comerciales, aprende a hacer otras cosas para que puedas buscar un ingreso adicional que te ayude, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos, nosotros no íbamos regidos por ese sistema. Nosotros nos pagaban los dueños de la discoteca. Y yo entro a una emisora de salsa donde habían grandes locutores, DJ de salsa, y me meten en un horario prime, me acuerdo que de 1 de la tarde a 4 de la tarde, y yo entro a hacer lo que a mí me gustaba, full mezcla, Claro. y hablando bien, y teniendo buena voz. Paréntesis, no es que me estoy tirando flores, sino que debo narrarle cómo son las cosas. Tú sabes que la gente se dice, No, agrandado. oigan, gente, dejen su drama. La historia es la historia y no queremos show aquí, ¿sí o no, Rolando? Bueno, sin saberlo, en esa época, la emisora líder de la radio en Panamá era Festival Estéreo. Yo iba a FM Latina, salía a las 4, cogía un taxi para la Avenida Cuba donde quedaba la Bebé Estéreo, cruzaba, me comía un emparedado, una soda y entraba a las 5 a hacer el programa hasta las 10 de la noche. O sea que diariamente de lunes a viernes yo trabajaba prácticamente de 1 de la tarde a 10 de la noche haciendo radio. En dos emisoras distintas. Pero estábamos dejando un legado y cambiando sin darnos cuenta todo el ADN de la radio. Luego de ahí pasamos a una emisora que se llamaba en esa época Universal Estéreo. Rolo y yo seguimos haciendo programas de radio y divirtiéndonos, porque lo que hacíamos nos divertíamos. Allá nos encontramos esta grabadora de reel que te decía hace un momento y comenzamos a jugar con ella. Yo le digo a Rolo, y que mira, y él me explica cómo se graba. Entonces, esto es fácil. Si tú agarras y bajas la velocidad completamente de algo y grabas como yo estoy hablando, al ponerla en tiempo real mi voz se acelera. Claro. Y si grabo rápido con la velocidad a todo meter y grabo normal, al ponerla donde debe ir, la voz baja. Baja, claro. Sin embargo, comenzamos a jugar con eso de que mira, y si al ponerla rápido hablamos lento lo que vamos diciendo, cuando la poníamos en tiempo real, se oía la voz acelerada, pero hablando normal. Claro. Y entonces, mira todo ese juego. Y era un juego divertido, o sea, era divertido, pero también tenía su lado de, ¿sabes qué? De pasión, ¿no? O sea, totalmente. Bueno, no solo de pasión. De Eso hacerlo. no se hacía. Claro. No se hacía. Y de allí creamos unos personajes. Mira, recuerdo que estaba una cómica muy de moda que era de que Chip and Dale. Claro. Y ellos hablaban así. Chip Pero and ellos Dale. hablaban así por unos aparatos X que se utilizaban puntualmente para eso. Acá nosotros lo entendimos en tiempo real y hacíamos cuñas comerciales para eventos así. Y eran una bomba. Recuerdo que mi hermano Eloy Pincay también trabajaba en esa emisora y él nos vive que esto peladito. Y agarró de una vez. Y acto seguido se creó un personaje que se llamaba MacWeaver. Los que pudieron escuchar en esa época se deben acordar que hasta hoy en día todavía él maneja ese personaje que habla y que, ¡ey, huevote! Pero con un vocerrón. Claro. Bueno, eso se creó así. Cuando estuvimos en Universal Estéreo, ya estábamos hastiados de muchas cosas, del sistema, de el poco valor que le daban a nuestro trabajo cuando entendíamos que nosotros éramos la magia. Éramos influencers sin saberlos. Sí. Y veníamos influenciando a la gente desde mucho atrás. Y era un camino, o sea, ¿sabes qué? Ya la gente ya reconoce una marca a ustedes. No, en ese tiempo fuimos cambiando de varias emisoras y la gente nos seguía y cada vez iba creciendo Claro. más el público. Es decir, nosotros influenciábamos y vendíamos productos y vendíamos moda sin saberlo. Pegábamos canciones y todo el mundo nos utilizaba, pero nosotros nunca monetizamos de eso. Lo hacíamos por pasión. Claro. Y llega Rolo y me dice, ya, adivina, ¿yo qué pasó? Me acaba de llamar Celia Torres. Ajá, ¿y qué pasó? Ay, la señora Celia. Esa es la sobrina del licenciado Hernán Delgado. ¿Y qué pasó? Debo hacer un paréntesis. Creo que aquí olvidé un punto. En ese saltar de emisoras en emisoras, porque a Rolo sí le encantaba la radio, él en algún momento trabajó en Festival Estéreo, porque el dueño de Festival Estéreo dijo, ese muchacho que trabaja allá, los mediodías se refería a mí, poniendo salsa, me está robando audiencia. Y este pelado que está acá, o sea, estos dos cuando se juntan, no puede ser posible que yo soy el dueño de la emisora que más pegada está en este país, pero llego a mi casa y mis hijos están escuchando a estos maleantes de porra. Los maleantes. Astutamente, él le ofrece trabajo a Rolo
y Rolo se va a trabajar allá. Claro. Entonces el formato de esa emisora era distinto, no se podía mezclar. Él le dice, déjame mezclar algunas canciones, déjame hacer algunas cosas, déjame poner reggae. Él dice, sí, pero cálmate. Son 100, aquí vas a poner 2. Y los que estén extremadamente pegados. Yo sabía que Rolo no iba a aguantar eso. Era una presión. Y eso me olvidé, Claro. por eso que lo traigo de vuelta para regresar a Universal donde estábamos y dice Rolo, me llamó Celia. Dice que el licenciado Hernán se quiere reunir con nosotros porque quieren abrir un proyecto, una emisora nueva. ¿Te atreves? Y dije, vámonos. ¿En serio te atreves? Porque él sabía que yo tenía un compromiso con el dueño de la discoteca porque éramos amigos antes de ser colaborador de él. Y yo le dije, vámonos. Vámonos porque se dieron muchas cosas sobre la marcha que también yo decía, no, ya. Yo soy coleccionista de música y fui coleccionista de música porque, vamos, en esa época nosotros, cuando llegamos a la ciudad, todo el mercado era distinto y el fuerte eran 2 géneros que eran los que manejaban la masa, el haitiano y el reggae, pero en cantidades industriales. Entonces, poder conseguir ese reggae fue tan difícil. Y llegarle al dueño de la discoteca y decirle, mira, me acabo de gastar $150 en 12 discos. Wow. Porque había que comprar los dobles. Es decir, yo compraba este título y tenía que comprar otro porque había que mezclar. Claro, había que tener los dos. Entonces, en realidad eran 12 discos en 2. O si eran discos de 45 pulgadas de los pequeños, cada disco costaba $5. A veces dependía de lo difícil que era el disco. Me lo vendían hasta en $10, $12. Entonces yo me podía gastar en 12, 15 discos más. Yo comencé a comprar la música para mí, porque la necesitaba para llevarla. Iba donde mis amistades a pedir. Y de ahí entonces comenzaste a coleccionarla prácticamente. Uf. Montones. Sin parar, ni te cuento. Eso es para otro podcast, que te quedarías así asombrado. Entonces, vuelvo acá y cuando Rolo me dice eso... Sí, lo de Celia. Ajá, y tomando en cuenta todas las cosas que sobre la marcha se habían dado, yo le digo, vámonos. Y él dice, ¿en serio? Vamos, fuimos a la reunión, nos reunimos con Celia, nos reunimos con Hernán Delgado, nos reunimos con Hernando Coronado, mi amigo Hernando Coronado y Celia Torres. Y nos plantean la propuesta de Hernán Delgado. Posterior a eso, Rolo se reúne con Hernán Delgado él solo y dice, adivina, tenemos la responsabilidad de crear una emisora nueva. Tú y yo, dice, tú y yo. Y comenzamos a hacer nuestro line-up de personas que iban allí. En el line-up, Rolo se llevaba muy bien con Rogelio Campos, Sí. que era uno de los vendedores, uno de los más bravos vendedores en esa época y trabajaba en Estéreo Azul. Y él le dice a Rogelio, quiero que te vengas conmigo, mira que para qué vender y no sé qué. Y Rogelio le dijo, no, eso no me interesa, yo estoy bien donde estoy. Wow. Bueno, nosotros armamos nuestro line-up y toda la cuestión. Y justo antes de sentarnos y presentarles todo el proyecto que iba a ser un fracaso, te soy bien honesto, a Hernán Delgado, no tan fracaso porque, ahora te cuento, Rogelio tuvo alguna situación puntual en el medio donde trabajaba que lo llevó a llamar a Rolo y decirle, voy para encima. Cuando Rogelio se suma, dice, a ver qué tienen ahí. No tenemos esto. Él dice, no, vamos a cambiar esto, vamos a poner y fuimos reordenando todo, hicimos un reloj musical y comenzamos a buscar las fichas para armar esta emisora. Pero para no aburrirte, eso fue ahí mismo en Avenida Cuba. Estaba la Bebé Estéreo y seguía y en el edificio donde estaba Radio Ancón abajo había un espacio que era una funeraria, que ese edificio era de Hernán Delgado. La funeraria ya la desplazan de ahí y allí se crean las emisoras. Comenzamos con Fabulosa, luego creamos Tropicú, para que tengas una idea. Bueno, y arrancamos y Beto, en menos de 6 meses, nosotros ya habíamos cambiado el sistema de la radio en Panamá. Primero, porque teníamos DJs 24 horas. Los programas eran, si en el día vamos a llegarle a las oficinas, que esa era la visión que tenía Rogelio como vendedor, él decía, no podemos tener chombera todo el día. No podemos. Claro, totalmente. Entonces vamos a segmentarlos. En la mañana, que la gente se para a las 5 de la mañana, vamos a poner oldies, musiquita de los 70, de los 60, de los 80, mezclada música así disco, como temáticos. soul, balada, rock. Posterior a eso, entraba Hernando Coronado con un programa similar, donde se ponía música como rock en español, Vilma Palma de Vampiro,
Leodán, cosas puntuales, pero Claro. todo éxito. Seguido de Rodney Clark, que agarraba la jornada de mediodía, que de Rodney tengo una anécdota bien interesante. Él agarraba el bloque de mediodía fuerte y él seguía con el pop, y Rodney, aparte en esa época, él era el disc jockey puntero de Rockway con Andy Van Con Eyck. Andy, sí. Rodney hablaba perfectamente el inglés. Él grababa, en esa época se alquilaban video en VHS. Ah, los VHS, claro. Bueno, él trabajaba para varias peliculeras haciendo las traducciones. Ah, sí. Él hacía las traducciones. Para poder facilitar para los locutores, para los doblajes. Ajá, hacía las traducciones y doblaba. Y él hacía buenos remix que ponía cuando trabajaba en Continental Stereo, que era una de las emisoras del grupo de frecuencias donde trabajaba Rogelio. Entonces, él hacía mix al aire que uno decía que wow. Está bueno el asunto. Cuando lo traemos, Rodney arranca con el mismo formato, pero en la música urbana. Es decir, agarramos una pista de reggae, la agarró él, y él mezcló en esa pista de reggae rock que le gustaba la yeyesada, mezclado con un reggae, que son la mayoría de los mixes que se hicieron en principio. Ejemplo, el de Maná, fue el primer mix de Maná. Él agarró varias canciones de Maná y la hizo en un solo mix. ¡Wow! Eso no existía en Panamá, a menos que tú compraras uno que viniera de afuera, que lo hizo el Barón López, que lo hizo quién sé yo. Y de ahí fuimos haciendo y haciendo y haciendo. Y la emisora, yo creo que fueron como 2 meses. Eso fue una locura en Panamá. Hermano, eso fue una locura. Entonces, Hernán Delgado tenía otra emisora con el mismo nombre en la provincia de Chiriquí. Él tenía varias emisoras, varias frecuencias. Él agarra la emisora, el nombre Fabulosa ya existía. Él se lo trae de Chiriquí, dice, vamos a ponerla aquí en Panamá, voy a agarrar la frecuencia de Chiriquí, la que está en la frecuencia de Chiriquí, Y la voy a mover, Ajá, okay. Así voy a convertir a Fabulosa nacional. Ajá, a nivel nacional. Y esto fue una locura. Fabulosa. No te puedo contar esos 2 primeros años de Fabulosa. Puedo contar una anécdota bien interesante que la gente no la sabe, o quizás sabe un poco de esa anécdota estando allá. Pucho Bustamante tenía, todo el mundo sabe que Pucho Bustamante es manager de Nando Boom, y tenía un programa en Universal Stereo que era de los guerreros de la música, que era su discoteca. Y su fuerte era que él estrenaba la música de Nando Boom. Nadie lo podía hacer. Claro, porque él era el que lo manejaba. El DJ de Ramón Bustamante en Guerreros de la Música era Yair Fusá. Y Yair Fusá era el DJ que Nando Boom en las giras. Le ponía las pistas y todo esto. Nosotros hacíamos unas actividades universitarias en Daiquirí. Y Yair era DJ ahí conmigo. Y Yair me llega un día y me dice, Chuleta, hermano, tengo la cabeza explotada. El material nuevo de Nando Boom viene explosivo, está fuerte. Pucho estaba promocionando una canción de carnaval. Y él me dice, Yair, dice que hice algo indebido, pero quiero compartírtelo para que lo escuches. Y me ponen un cassette, Amor en el teléfono. En el teléfono. Yo dije, ay, ya la vida, Yair, esto es una locura. Pero ese disco que Pucho está poniendo no es. Este es el disco que hay que darle duro, el disco que es correcto. El dueño de Daiquiri era un inmugre de Pucho y se lleva muy bien con nosotros. Y luego, Yair, ¿qué pasa si lo ponemos esta noche? Ah, chala. Ey, pero ustedes di que vamos a darle así. Vamos, la edad, o sea, y vamos sin miedo al éxito, hermano. Beto, y estrenamos el disco en pleno Sala Universitaria en Daiquiri, hasta Los Rejos. Y adivina, llegó la ley. A las 40 minutos, 1 hora, llegó Pucho con policía. Ay, Dios metieron mío. preso a Yair. Ay, eso fue un desastre. Bueno, la dañamos. Ay, chala. Dicho esto, Rogelio se entera. Rogelio Campos se entera, estando en Fabulosa, y Rodney, y dice, pero ¿cómo así? O sea, si eso, ¿por qué Pucho hace eso? Si eso en lugar de afectarle le beneficia, eso no está bien. Él debe haber conversado, no me parece, no estoy de acuerdo. ¿Y qué disco es? Como todo fue como una tempestad, se llegó, se lo llevaron, todo se fue así. Yo me quedé con el cassette, porque el cassette se quedó. Cuando yo estaba así ya y terminamos, y yo miro y dije, ¡ah! El cassette estaba en la grabadora. Y yo le digo que Y yo imagino que tú di que es que no, yo me tuve que llevar todo. claro. Yo dije, yo tengo el cassette. Tráelo para ver, lo escucharon. Y dice Rodney, déjame eso aquí, loco. Y Rodney era nocturno. Y Rodney trabajó toda esa noche. Y al día siguiente, Pucho seguía estrenando los suyo y nosotros estrenamos el Boom Remix.
Y el remix, que decía, ¡bang! pirata que roba pirata es más pirata que el primer pirata. Ese era uno de los eslogan o de las frases que estaban dentro del mix. Y Pucho vino con la misma acá, así que, y llamó bravo y diciéndole a Rogelio que no sé qué. Rogelio le dijo, como nosotros teníamos el aval del licenciado Hernán, demanda, haz lo que te dé la gana. Achala, Porque no era la versión original. Claro. Musicalmente, tú podías hacer eso. Y Rogelio luego le dice, palabras más, palabras menos. Yo no me acuerdo exactamente qué le dijo, pero voy a tratar de hacer una dramatización para que puedan entenderlo según lo que nos contó Rogelio. Dice, luego le habló con Pucho. Todo eso pudo ocurrir en un lapso de 24 a 48 horas. Y le dijo, tú estás bien pendejo, mano. Esto, en lugar de beneficiarte, Te está en lugar de contribuyendo. afectarte, te beneficia muchísimo. Vamos a hacer algo. Viene el aniversario del primer año de la emisora y la vamos a presentar al público, que hicimos una actividad en el Club de Montaña donde trajimos por primera vez, al cara de niño, Jerry Rivera. A Jerry. Ajá, permiso que el celular está sonando y lo voy a dejar. Mira, y casualmente Rogelio Campo no se va a morir. ¿Ves? Trajimos a Jerry Rivera y le dijimos a Pucho, bueno, danos a Nando Boom y vamos a hacer El show. vamos a hacer un Wow. intercambio comercial, vamos a trabajar juntos. Y entonces Pucho accedió y Pucho comienza entonces a trabajar con Rodney Clark. Ya esta es otra historia. Ya, O sea, y de una ahí- cosa llevó a la otra. Pero mira, pero qué curioso. Mira, yo te voy a decir una cosa, Rolando. Para mí es curioso cómo unas cosas los lleva a la otra por cada momento. Ustedes no desperdiciaban oportunidades. No. Ustedes eran, de una. O sea, esto y esto. Y al final, Beto, de todo esto que decía que iba a dejarlo muy, muy atrás, pero lo comenté hace un momento, nosotros fuimos influenciadores en todos los aspectos. Cuando estuvimos en Fabulosa, eso se amplificó a 1000%. Si antes lo hacíamos inconscientemente, cuando estuvimos ahí, entendíamos la magnitud de lo que habíamos hecho en tan corto tiempo y cambiamos la radio. Entonces, esta radio ceremonial donde tú ponías un disco, porque yo venía a trabajar de esa radio, ahí fue donde aprendí. Tú presentabas el disco, arrancaba el disco y no podías hablar cuando estaba el Claro. artista. Tú tenías que terminar antes de que el artista comenzara a cantar. Si hablabas en ese disco, no podías hablar en el que seguía. Se despedía, se ponía un ID que identificara la emisora y ibas al siguiente y entonces hablabas en la siguiente vuelta. A menos que fuese un programa más informal que utilizara la música como cortina, muy abajo. Como cortina musical. Entonces, el programa era así. Y nosotros metemos entonces al DJ, cambiamos el formato, era mezclado, era divertido, era agresivo, era explosivo. Y las emisoras, vaya la vida. O sea, esto fue Festival Estéreo, que era la número 1, la anulamos, no te puedo explicar en qué tiempo. Y hay la desaparecieron. y hay muchos cuentos sobre la marcha de cosas que también cambiaron, que sería bueno en algún momento ir contándolos radialmente, pero nosotros cambiamos eso. Y no solo eso, como te dije que se pagaban como 86 centavos por hora. Beto, en este punto comenzamos a negociar con las personas. Rodney, tenemos un proyecto así, no sé qué. No, eso a mí no me interesa. Yo estoy acá bien. No, pero mira que, bueno, se te va a pagar tanto por mes. Entonces ahí comenzaron a salir los salarios. Y ya mejores Consonos. salarios. Claro, Mejores ya no salarios. hablábamos de estas porquerías, hablábamos Claro, ya eran de mejores salarios. 500. Pues estamos hablando de que principios del 90. Claro. Después, posinvasión. 500, 600, 700, 800 mil dólares. En esa época, ¡wow! Era un billetón. Y de allí en adelante todo cambió. A los 2 años hubo muchos conflictos de intereses por cosas que se dieron. Cambió la perspectiva de muchos, de Rodney. Mucho cambió. Y se abrió un grupo. Ellos se fueron para la que hoy en día es Super Q, porque hubo 3 Super Q. Bueno, esa Super Q, él se fue para esa Super Q, Rodney, y entonces comenzó como en la Serie Mundial, como en el fútbol, comenzó la picadera de personajes. Oferta y demanda. La ficha de que voy a fichar a este DJ y si no, a Fulano. este locutor DJ, como sea, venga para acá. Nos vamos para acá y mira, chuleta, pero si yo estoy bien aquí me están pagando tanto y me están pagando mi seguro. ¿Cuánto tú cobras allá?
Bueno, te voy a pagar 300 palos más, $400 más, vas a tener tu seguro, te vamos a dar un cliente adicional, y no sé, todo con el afán De llevarte. de llevarte, de desestabilizar la competencia y de coronarte más rápido. ¡Wow! Eso fue una época muy fuerte. Y entonces ahí en Fabulosa, si no me equivoco, fueron 2 años prácticamente Que estuvo todo el grupo. que estuvo todo el grupo. Luego me quedé, Ajá, ok. y allí cuando me quedé, yo recluté a Pitito, a Luis Aguirre, me traje a Luis William. Yo soy el responsable de Delano Mondel. Delano Enrique Mondel, ese es mi compa, ese es mi compa. Ese es mi Delano. hermano, yo soy el responsable de Delano Mondel, y así muchas otras figuras que traje y que incorporé para continuar el relevo. Pero en ese mismo tiempo, Rogelio Campos y Edwin González, que era amigo mío, me llaman y dicen, necesitamos reunirnos contigo. Yo, ¿qué pasó? Me acuerdo que lo hicimos fuera de donde estaba Discoteca Dreams, allá afuera en los estacionamientos del Hotel de Panamá, abajo. Ahí. Abajo. Nos paramos ahí. ¿Qué pasó? Venimos con una emisora. Ajá. Ajá. Y necesitamos que te vengas con nosotros. Mira, y ya comenzamos a hablar de vamos a pagar, no sé qué. Yo dije, pero yo no me puedo ir solo. O sea, yo voy para un proyecto nuevo. Tú me estás sacando de donde yo estoy y me vas a mandar para una isla, pero la isla... Más recóndita de por allá. Exacto. Cantintú está más lejos. Y me dice, ok, ¿qué quieres hacer? Yo necesito llevarme a alguien. Necesito llevarme a 2 personas. Y le dije, necesito llevarme a Luchito y a Pitito. Ellos no eran de radio. Ellos no sabían hablar muy bien todavía. Claro. Me dice Rogelio, para eso dime que saque a dos manes de la joya y los ponga a trabajar. Y yo dije, yo me hago responsable de ellos, de enseñarle todo lo que tienen que saber para el nuevo proyecto que vamos. Y él se los trajo primero y a los 6 meses yo me fui. Ojo, Ok. me fui bien. Conversé con Celia, que le tengo mucho aprecio y ella me tiene mucho cariño. Conversé con Celia, le dije, Celia, mira, hay ciclos, mi ciclo es esto, y papá, le dije todo, pues. Y le dije, esto es lo que va a pasar. Y bueno, de ahí yo me fui y comienza entonces el proyecto de la emisora Wow, que dicho sea de paso, soy fundador y todavía estoy ahí desde el día 1. ¿Cuántos años son? Wow. 29. En Wow son 29 años. Ajá. 29 años. Sí. Ey, Rolando, espérate, güey. 29 años, brother. ¿Tú te acuerdas el día 1 en que tú hiciste cabina? En Wow. En Wow. O sea, el día 1 oficial. El día 1 que sabes que, bueno, hoy arranca el proyecto. Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Y qué emoción te causa recordarlo? O sea, que No era emocionante. Te explico por qué no era emocionante. Porque el formato de Wow era distinto. La mentalidad de Rogelio era la venta. Por Claro. ende, él estaba creando un proyecto. para la venta. Ajá. Para la venta. Para Tal cual. venderlo, iba en el sentido contrario de lo que se estaba dando en el momento, que era una Super Q, que venía del formato de Fabulosa, que yo venía de una guerra, que nosotros, o sea, disculpen. Guerra. Había mucha agresividad en la radio, o sea, mucha fuerza, y él agarra a un perro y le pone un bozal y lo sienta. Ahora vamos a hacer la radio así. Yo, ¿qué hice? Yo decía muy en mis adentros, ¿qué hice? Yo imagino que tu mente fue como que, rayos. ¿Qué hice? Pero bueno, cosas, anécdotas que quizás en algún momento he contado muy abreviadas, pero que hoy le estoy dando un poquito más de espacio. Mira, que no lo he hecho con nadie. Te debo cobrar. Dije, no. Te debo cobrar, porque hay muchas cosas sobre ese camino que se dieron. No, muy sí. importantes, que hoy en día todos los, bueno, no debo decir todos, pero la mayoría de los que están haciendo podcasts me han llamado y me dice, toda persona que yo siento aquí me habla de ti. Yo dije, ajá, ¿cuándo puedes venir? Yo le digo, que no. ¿Pero por qué, hermano? Mira que es importante. Lo que pasa es que, vamos, sí te hablan de mí, y muchos han echado una historia que no es coherente y no tiene el sentido como es. Claro. Sin embargo, yo voy a dejar colgado como en tu portal, un producto mío, sin ningún tipo de beneficio. Entonces, no es como cualquiera de esos productos. Vamos. No me dice, sí, yo te entiendo, pero mira que déjame pensarlo.
Y mira, Y ahí me quedaba pensándolo. y mira que en lo que veo, pues también que te hice la consulta hace un rato, estoy viendo a un inicio que no fue fácil para ti, Rolando, sin duda, pero creo que todas tus decisiones dentro del mundo del entretenimiento y la radio, hasta donde me has contado, han sido forzadas en pasión y pensando en el futuro. Ujú. Eso es lo que estoy viendo. No sé si estoy equivocado, pero es la percepción que tengo. Y ahora que llegamos a la parte de wow, es lo que estoy también percibiendo. Y también de que, caramba, no. Ha sido una trayectoria que ha sido momento tras momento, análisis tras análisis. Y me voy a lo que me decías al principio, lo que te imaginabas cuando eras más adolescente, ¿no? Bueno, te quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Podemos hacer una pausa? Sí, claro. Para ir a la 1. Dale, vaya. Ya volvimos, ya hiciste la número 1. Ya la número 1. Ya, estamos cool, estamos Nítido, cool. nítido, como nuevo. No quiero tantos detalles, creo que está bastante bien así. Oye, bueno, entonces, retomando, llega Wow, entonces estábamos en esa parte. Sí, ¿Y cómo fue entonces la dinámica? bueno, en Guau, como te dije, arrancamos de cero. Tú me decías, wow, fue emocionante. No, en realidad no fue emocionante. Llegó un momento donde yo dije, ¿qué hice? Pero me embarqué. Y yo soy de los que cuando me meto en algo, voy. Yo tenía todos mis elementos, como te dije anteriormente, tenía mi música, tenía todo. Así que me metí en este proyecto y me traje a estos muchachos. Comencé con ellos dos y yo me quedaba todos los días porque los dos madrugaba Pitito y madrugaba Luchito, así que yo me quedaba ahí y le decía, la radio se hace así, este tipo de radio que quiere Rogelio, se hace de esta manera, tienes que presentar el disco, habla menos, práctica dicción, esto, pim, pam, pam, me fui como iba así todos los días, hasta que ya lo solté. Y luego, sin darme cuenta, quedé yo encargado de reclutar el personal. Prácticamente, o sea, te convertiste en recursos humanos, dicho de una manera. Entonces, cierto que Rogelio, por su parte, él tenía una visión y él se trajo a personas como Juan Francisco Galdames, que trabajó en un turno prime, como Aldo Stagnaro, otras figuras, pero del resto, incluso hasta Carlos Estúa, Charlie Estúa, él también, pero el resto, llámese Divasque. Bueno, el Chino Linjuensi se vino con nosotros porque el Chino era como un radar, donde él veía algo nuevo, le iba y parqueaba, pero llámese de Vázquez para abajo, yo ahí en esa emisora tuve a muchos DJ, desde Renato, McCoy, DJ Joe, DJ T, Jan, DJ Jan, que era un muchacho de Colón que trabajó con Viequito, que en paz descanse, Lea, DJ Tavo, DJ Edward, DJ Pinot, que todavía está con nosotros, Dr. Brooklyn, en fin, te puedo mencionar una contenedor de personas que trabajaron y que yo nunca he dejado eso de darle la mano a la gente y de apoyarme en ellos, porque vamos, Beto, uno no puede ser egoísta. Y hace un momento lo dije y lo voy a repetir y me pasó contigo. Uno no puede ser egoísta porque tú no puedes andar en la vida así, envidiando lo ajeno o viendo mal a la gente, porque yo soy fiel testigo de que el karma existe y cuando tú haces una cosa se te regresa. Entonces, durante todo este tiempo me he rodeado con muchos muchachos y no he parado. No he parado, me he rodeado con... hoy en día tú me ves que yo hago todo lo mío solo, pero siempre camino con Gatillero, que es como mi hijo, que muchos dicen que ese es el relevo generacional y después de él siguen otros y así sucesivamente hasta que Dios me dé fuerza y salud. Yo voy apoyándolos, ayudándolos, dándoles eso que a mí nadie me dio y diciéndoles lo que a mí nadie me dijo. Lee el público. Ve a la gente. ¿Cómo lo a la hiciste? gente, claro. ¿Cómo lo hiciste? Me dicen, ¿cómo lo hice? Lo hiciste bien, pero... Y le voy tocando todos los detalles. No es que te voy a decir, eres malo o tienes un error. Te voy a decir, tuviste un error, vamos a solucionarlo. Y yo voy ajustándolo y así me voy con todo, pam, 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 según mi criterio y según lo que yo he aprendido durante todos estos años, gracias a Dios, trabajando con público, con todo tipo de público. Mira, Rolando, yo la verdad te voy a decir algo. Yo estoy bien contento. Y como te comentaba hace un rato, pues soy una persona que aprecia mucho tu carrera. Mira que cómo es la vida. No, siempre escuché de Rolando Guillén, pero no lo conocía hasta hace poco, sin duda alguna, pues la actividad que nos representa, pues el Hanguea, que es una actividad bellísima. Ahí conocí a Rolando y la verdad, estamos cool, ¿sabes? Gente chévere, pero no había podido observar esa pasión
en ver a la gente, en ver disfrutar a la gente, porque es como bien comentabas hace un rato, un DJ está hecho para la gente y al final es bonito observarlo en una persona que ya ha tenido varias experiencias durante tantos años y la verdad te digo, de DJ, de colega, de frente, como tú lo quieras considerar, estoy muy contento de este buen momento de haber conversado contigo. Un pedazo nada más Sí. de toda la historia, Rolando, porque yo sé que esta historia es más grande. No, es bonito, es bonito. Yo no puedo percibir las cosas como tú las percibes, pero tú que has compartido conmigo te has dado cuenta porque en algún momento también te he dicho, cree en ti, cree en lo que haces. Después que creas en lo que haces, hazlo, sin límites. No que si te preocupas que porque el otro compañero está en esto y también tiene que desarrollar. Para eso se metió. Pero la música es infinita. Y voy a hablar puntualmente de las generaciones actuales. La música es infinita. Ellos no aprendieron como yo aprendí. Ellos no tuvieron todo ese proceso. Y he abreviado ese proceso porque me he saltado partes como Eric Chun de Truenos y Relámpagos, que es súper amigo mío. Y por mucho tiempo me decía, quiero que trabajes conmigo, quiero que trabajes conmigo, quiero que... Y yo le decía, no, porque yo respetaba mucho la amistad que tenía con Edwin González. Jaime Sierra, 2 veces me dice, Chami, rara la persona que me dice no. Y me lo dijo la segunda vez. Te voy a llamar para que vengas a trabajar conmigo. Le dije, no puedo traicionar a mi amigo. Y le decía que no podía. Y en realidad, con Jaime Sierra no se dio. Me llevó muy bien cuando luego lo saludo, pero con Eric sí se dio años después y yo comencé a trabajar con Eric y aprendí otras cosas. ¿Qué quiero decirte con eso? Que uno nunca deja de aprender y como estos muchachos no estuvieron en esa época y ellos están ahora, yo creo que en un periodo tan fácil, porque cualquiera, así se los voy a decir, cualquiera puede ser DJ en estos tiempos. Solamente debe tener la música y aprenderse el programa o los elementos que tiene a su haber que le facilitan trabajar. Porque me encontraba los otros días a una persona en una fiesta X y la gente estaba bailando, pero sufridamente, porque él mezclaba, por ejemplo, estaba en salsa y de esa salsa él saltaba extrañamente quedaba metido en un pop, o del pop saltaba un típico y quedaba un merengue. Sí, estaba variando, pero estaba variando a lo maldita sea. Sin mirar, yo entendía qué estaba haciendo él. Él tenía toda su música revuelta y él nada más iba saltando de un disco a otro según el BPM, que son los beats por minutos, que es el conteo ese que les estaba diciendo de la matemática de la música. Lo tenía como que el listadito, pero que esta. Ajá, él no tenía un segmento de salsa, un segmento de merengue, él todo estaba ahí metido y en esa misma medida él iba haciendo una ensalada bailable que la gente entraba o salía y a él no le importaba si la gente entraba o salía. Ay, Dios. Entonces él iba poniendo la música así a lo loco. Y yo los entiendo y también entiendo muchos de ellos que no se atreven porque cuando escuchan, ejemplo, van a una actividad y vieron que Beto puso Matador. ¿Qué disco es ese? Los Chazamea no lo tengo. Chaveto, ¿tú me pasas ese disco? Dale, te lo paso. Entonces él se atreve a ponerlo, pero lo pone quizás en un lugar donde no es y la gente le van a aventar lata. Entonces no entendió cómo sí le pasó a él y cómo no le pasa a él. Esas cosas se aprenden sobre la marcha y entendiendo. No es que van a llegar por magia. Esto es mágico. Pero, ¿sabes qué es lo más triste y más difícil de todo esto? Que yo te he hablado de los tiempos, te he hablado de las discotecas, te he hablado de las emisoras, te he hablado de todo esto, pero la parte más importante y que yo en mis años de carrera que tengo todavía no encuentro y he peleado tanto y me encuentro que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, es que esa magia que nosotros transmitimos, ni la inteligencia artificial la puede brindar. Wow. Acabas de decir algo que hasta a mí me acaba de impactar. Y te voy a decir no se reemplaza. No es reemplazable porque nosotros transmitimos sentimientos. Nosotros jugamos con las personas musicalmente porque el que lo hace bien o el que sabe cómo hacerlo en una actividad, él te puede llevar. Vamos, nosotros nos manejamos con el estilo de Panamá, pero yo he visto DJ de otras latitudes, de otros lugares. Los otros días me encontré con uno mexicano
El tipo no era un bravo mezclando, porque él no se dedicaba a mezclar, él se dedicaba a pegarte con emociones. Él te estaba mezclando, de repente te ponías 2 salsas que te las hacía en corte, pero de ahí, hablando en una fiesta, él llevaba a la gente a otro... A Sí, otra bueno, emoción. y, Ajá. y te llevaba otra emoción, y te llevaba otra emoción con otro género de música, y de repente, en menos de 45 minutos, el tipo te había puesto hasta balada. Y las que estaban ahí, las mujeres gritando, y, wow, y cantando, y botando todo ese estrés. Y yo decía, wow, acabo de aprender algo nuevo. Entonces, el DJ, aunque ustedes no lo crean, y que es tan mal valorado, tiene una labor o un trabajo sobre sus hombros tan grande que si hoy, como dicen, va a ser mal utilizado, pero llegará un delete o un rapto de DJ y los desaparecemos, quedaríamos en un limbo y la gente entendería. Pero también le echo mucho la culpa a los que hoy en día se encuentran, que aprendieron a hacer 2, 3 mezclas, como el que te dije hace un momento, y por el afán simplemente de estar en un lugar, así no le paguen, ellos van. Ellos han deteriorado mucho este mercado, que no es mi caso, porque gracias a Dios, y le doy gracias a Dios sin parar, yo tengo trabajo en esta empresa que es muy estable, que es Wow, donde he estado 29 años como fundador, y no vivo 100% del ser disc jockey. Por ende, la persona que me va a contratar, yo le digo, sí, yo te voy a cobrar, pero te voy a cobrar por hora y te voy a cobrar tanto. No te puedo trabajar 1 hora, porque eso no sirve Sí. para Eso es verdad. desarrollar. No, Yo no te voy a trabajar desarrollas. de 2 horas en adelante. Si quieres que te trabaje las 8 horas, el paquete es tanto y te puedo hacer un ajuste. Pero ese arte tiene un costo, señores. Ustedes contratan a un disc jockey y les va mal y luego buscan otro bueno, no porque sea disc jockey, sino porque sabe hacer lo que usted quiere. Entonces, para llegar allá, esa persona pasó por muchos procesos. Y ese proceso, al igual que usted, que es ingeniero, que es arquitecto, que es de los mejores cirujanos, la gente no lo contrata porque usted tiene un título de cirujano, sino porque usted es un buen cirujano, hace muy bien lo que aprendió. Entonces, cuando usted paga por el servicio de un buen disc jockey, usted le está pagando a él porque él sabe hacer su trabajo, no porque tiene un título de disc jockey. Y eso lo recuerdo porque hace un tiempo conversaba con un amigo que es DJ, y que él fue invirtiendo en equipo y hoy en día tiene un buen sonido de sistema, un sistema de sonido, perdón, muy grande, y él hace cosas grandes y buenas. Y tenía una fiesta empresarial de personas, estaba mezclado y había mucha gente afuera y necesitaba que el DJ supiera animar en inglés. Oh. Yo le digo, wow, mira, te tengo a fulano, fulano, fulano. Sí, pero que no se me vengan a poner loco con esos precios. Mm. Yo hice una pausa y seguí hablando con él porque nos llevamos muy bien desde pequeño. Mira, fulano puede ser por esto. Esteban es bravo y Esteban es brutal porque, aparte de poner la música y te habla muy bien en inglés, te lo va a animar y, chuleta, tienes razón. Y lo fui orientando hasta que lo llevé a un punto donde él pudiese tener 3 buenas opciones. Y él elegir en caso. Cuando llegué a ese punto le dije, te puedo pedir un favor. No vuelvas a repetir más nunca eso de que sí, que no se me vuelvan a poner, no se me vayan a poner loco con los precios. Porque yo te puedo decir lo mismo a ti por tu equipo. No te vas a poner loco por los precios y te vas a sentir. Porque además, si yo tengo las mejores pantallas LED, yo tengo los mejores equipos de sonido. Sí, allá afuera yo me encuentro también igual. El punto está en que tú en este momento tienes una necesidad y estás buscando un DJ con experiencia que te maneje un público internacional y que sepa hablar inglés. O sea, tú no estás buscando un DJ, que tú estás buscando una persona que sepa hacer un arte bien. O sea, tú lo estás contratando por eso. Entonces, no estés diciendo de que sí, que no se me vuelva loco. Respeta el trabajo de los demás, así como la gente respeta el tuyo, o como tú quieres que se respete lo que tú ofreces, tu ofrecimiento. Y él dice que tienes razón, DJ, lo voy a comprar, tienes toda la razón. Entonces, así tú te encuentras gente en la calle en cantidad, Y que te dicen tanto. Yo no discuto con esas personas, yo doy la vuelta y me voy. Porque yo no, o sea, a este punto de mi vida yo no voy a discutir con esa persona. Sea que venda lo que sea. Me dice, sí, yo vendo computadoras. Ey, ¿cuánto? Tanto. Yo me encuentro a otra persona que me vende una barata. Bueno, voy a buscarla. sí, Esta que tú necesitas. es que mira, eso que tú dices es muy cierto. A veces la gente piensa que las cosas tienen que ser de una manera y esto no solamente es arte, también hay conocimiento, hay trabajo, hay muchas cosas. ¿Y de qué vale la pena discutir con una persona que no tiene ni siquiera el conocimiento ni el interés? Simplemente que se busca otra cosa y se acabó. Beto,
Y yo creo que aquí nos vamos a enfocar bastante en el tema de los DJ, como experiencia para poder transmitirle un poquito a aquellos que se encuentran disfrutando de esto. Voy con la persona que contrata. La persona que contrata y todas las experiencias que me han pasado, voy a tratar de rescatar algunas que puntualmente son experiencias bien duras. Me pasa mucho que me contratan para una fiesta X, una boda o un 15 años, una boda, y te mandan un playlist de Spotify. Yo digo, wow. Y yo descargo todas las 200, 300 canciones de Spotify que esa persona me pidió. Pero yo le voy a contar algo, amigo. Usted quiere hacer una fiesta para que la gente se divierta, no para que sepa de sus gustos musicales. Porque usted cree que tiene un playlist en Spotify que es el que domina el mundo y la escena musical. Y de la casualidad que en ese playlist tú tienes 30 canciones, que de esas 30 bailables quizás hay 2. Y el resto son canciones depresivas o son canciones que a ti te gustan, que tú las cantas en el carro y que tú te imaginas cantando eso, pero que cuando se ponen en tiempo real, en una fiesta, No hacen nada. no pasa nada, pero no es tu culpa, porque tú no la pusiste. Al que mira mal es el que la está poniendo, pero tú le exiges que haga eso. Entonces no lo contrates, pon un equipo de sonido, pon tu Spotify y dale que te vi. Y te va a ir mejor. Y dale con tu fiesta en Spotify. Y yo siempre, Rolando, yo siempre he pensado eso. Cuando me mandan, de verdad. Espérate. Y en cada fiesta nos encontramos a cada persona. Señores, usted va a una fiesta a divertirse. Métase sus tragos, cómase su comidita. Esto nunca lo voy a olvidar, me decía mi abuela, tú no puedes pelear con las personas porque tenemos en la mano 5 dedos y los 5 son diferentes. Tú puedes encontrarte a 25,000 personas que cumplan el mismo día que tú y que sean el mismo signo zodiacal y sus gustos son diferentes y es verdad. Entonces tu gusto no es el que determina la fiesta. La persona que está detrás de los controles tiene un talento y él va a saber cómo llevarla. Si tú le quieres dar una recomendación, porque voy a tener unas amistades que son de Honduras y a ellos les gusta esta música puntual. Bueno, ahí sí, dame esa oferta y déjame escudriñar para ver qué música puntual está pegada en Honduras o cuáles son los éxitos para poder hacerle a ellos un segmento explosivo. Pero no hagas una fiesta de 10 hondureños y 300 panameños y tú, sin ánimo de que se ofenda ningún amigo mío hondureño. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que eso también le pasa a los DJs hondureños. Y tú me digas, es que tienes que poner toda la noche porque mis suegros o mis padres o mis mejores amigos son de Honduras. Entonces hubieses hecho la fiesta así. Solo con ellos y ya. Y ya, porque el resto de la gente está aburrida. Entonces te dicen, pero la gente no está bailando. O estos que tú le pones, está la gente, o sea, tú tienes la fiesta prendida y hay 2 que te están mirando de qué. ¿Eso qué es? ¿Corte de cabello? ¿Qué necesitas? ¿Eso qué es? ¿Qué es? O la otra de que ponme algo para bailar. O ponme algo porque la gente está aburrida. Y la gente se está quitando la piel. Y dice, tú estás aburrido. O te llegan disque con el teléfono y te dicen disque tal canción. Esa nueva. Sí. Disque, esa canción es de Rey con Marc Anthony. Esa canción es lenta. No, pues te puedo poner esa canción. Y tú te das que compásame la botella por ahí arriba y te sale con eso. Está buena, pero para aquí no. En el carro, cuando te vas, la pones a todo volumen y vas a ver que la vas a cantar porque vienes con un... Entonces, eso no lo entiende la gente. No lo entiende el que contrata. Entonces, el que contrata debe tomar en cuenta eso. Porque si tú quieres hacer una fiesta por todo lo alto, igual pasa en los 15 años con los niños. Ellos llegan y te mandan una lista de 300 canciones, cada una más vulgar que la otra. Pero cuando tú llegas al escenario, cada uno tiene... Entonces, a este le gusta el trap, a este le gusta el rock, dark, metálico, a este le gusta esto. Coinciden en algunas canciones de estas vulgares, pero el resto, cada uno tiene lo suyo. Entonces, tú ves toda la noche celulares entrar pidiéndote canciones así. Sí. A veces me divierto porque yo las voy descargando y voy entendiendo y me he encontrado con cosas de que, wow, esta canción. Pero eso no es hacer una fiesta. Eso es hacer un parking con un radio y tener a alguien que les esté poniendo las selecciones musicales que ustedes quieren. Entonces, para eso no gasten ese dinero y háganlo de esa forma. Y otra cosa que les voy a decir, bien interesante, y esto va con los DJ. Si Beto en este momento me contrata para su boda y yo le voy a tocar a la boda de Beto las 8 horas de la actividad,
yo debo ir preparado para estar allí esas 8 horas, tanto musicalmente como físicamente. ¿A qué quiero ir? Que Beto no tiene el deber ni la obligación ni de alimentarme ni de darme bebida. Es No. una cortesía de él. Muy bien. Entonces, gracias como eso por es una decirlo. cortesía, yo debo ir bien comido, hacer la 1, incluso hasta la 2, para que nada de eso afecte biológicamente. Llegas a tu fiesta y si en algún momento te dio por picar algo, sacas tantos snacks que puedes llevar, llevas tu loncherita, lleva tu loncherita y lleva una botella de agua si quieres. Pero no estés esperando o exigiendo. ¿Y cuándo vamos a comer? ¿Y cuándo nos va a dar la comida? Ey, tú me puedes regalar eso. Eso se ve mal. Y se ponen hasta bravos. Yo he visto DJs y hasta Amargado. hasta técnicos de audio también los he visto. Se ponen bravos como que, hey, no me dieron comida, ven acá. Oye, eso no, o sea, eso no está. Eso no estaba en tu... No está. No. Eso es una cortesía que Así la gente es. te da con mucho cariño y lo puedes recibir con todo el cariño del mundo. Pero eso es una cortesía. Y si vas contratado con el dueño del equipo del sonido, el dueño del equipo del sonido tiene un manejador dentro del crew, que es el que debe velar por eso, por el agua y la comida de los técnicos. En su mayoría los técnicos llegan, hacen su trabajo, se retiran, se cambian, muchos se quedan y regresan cuando termina el evento, otros se tienen que quedar fijos ahí, pero eso no es un tema de que el que te contrató tiene la obligación de darte nada. Así Él mismo te está es. pagando por un servicio y Te tú está estás pagando. ofreciendo un servicio. Ya, eso es todo. Ya, entonces sáquense de la mente ese chip de que tú me tienes que dar de comer, que tú me tienes que dar de beber. Eso ni es. Eso No. ni es. Oye, Rolando, antes de irnos, mira, yo sin duda he estado hablando con Beto, ha estado buenísimo. Y mira, esto es un extracto de muchas historias que podemos contar Uf. con Rolando. Uf. Pero mira, antes de irnos ya aquí en Hablando con Beto, yo quiero preguntarte lo siguiente y que tú le des un consejo a la gente también dentro de lo que tú quieras. Describe a Rolando Guillén con una sola palabra y luego de eso el mensaje que le quiera transmitir a todas las personas que están viendo Hablando con Beto. Tú sabes que yo tengo 50.022.8 millones de seguidores a nivel mundial, que realmente son mi mamá y mis hermanas, que son Lo más importante. Eso es lo más No, eso importante. es lo más importante. Olvídate de todo. Eso es lo más importante. Sí, señor. Pero con ese amor y ese cariño y toda la gente que está viendo este canal, pues yo quiero que el mensaje le llegue de lo que tú quieras transmitir. Adelante. Me hablaste de una palabra y es difícil porque yo no puedo sentarme en un lugar como verme en un espejo y decir tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, tú eres. Pero los otros días casualmente conversaba con un amigo y le decía, tú sabes que yo hago las cosas con humildad y con bondad y por eso he recibido muchos golpes en la vida de muchas personas que me han traicionado. Entonces yo puedo decir que con una palabra, ojalá y las dos se pudieran conjugar, pero puedo decir que humildad Y bondad. y bondad. Ok. Y consejo que les doy a los que están afuera, chuleta, le he dado una batería de consejos aquí. Eso es cierto. Una batería. Es muy bueno. He anotado Yo varios. creo que lo que más importante se puede destacar de todo lo que hemos conversado aquí, primero que estoy abierto a que todo el que quiera pedirme algún consejo, algo, preguntarme, porque eso recibo periódicamente en el Instagram y personas que me conocen. ¿Cómo se llama tal disco? Tú puedes apoyarme con esto, tú puedes enviarme de Estados Unidos, de todos lados, ¿cómo no? Yo te lo mando. Vamos, un disco. No me pidas una biblioteca de música, porque no va a pasar. Y yo puedo colaborar, pero aquí estamos a la orden para cualquier consejo que tú necesites y toma a bien todo lo que aquí se ha dicho, porque no es para mal. Mira que te está hablando una persona que lleva muchos años en la industria haciendo lo mismo que tú haces, y eso también, aunque tú no lo creas, Beto, en ocasiones me choca cuando tengo que ser en mi trabajo, por lo menos que yo manejo muchos muchachos que están bajo mi tutoría, darles una orden o decirles algo sabiendo que en algún modo los afecto porque ellos tienen que ir a hacer algún tipo de actividad afuera y no se puede porque ellos tienen un compromiso aquí y yo trato de arreglarme con ellos y quedarle bien, pero a veces de tanto tratar tú quedas mal. Sí, eso pasa. Entonces toco ese tema porque a veces eso me crea conflicto, pero aquí el disc-jockey, le voy a hablar de disc-jockey, les dice que no dejen de crecer, no dejen de aprender musicalmente, no dejen de buscar nuevas experiencias, utilicen más los equipos. Ustedes compran unos equipos carísimos para nada más poner play cue y para demostrarle a tu compañero que tú tienes el último equipo. Pero eso no es necesario. Entonces, te estás gastando una plata que te la puedes invertir en otra cosa. Ahorren, busquen. Mira,
yo quisiera ver una generación de discjockeys en Panamá, discjockeys y ya hay algunos, que sean productores. Agarren y comiencen a aprender. Cómprense cursos, inviertan en eso, para que aprendan a producir música en Ableton, a producir música en Pro Tools, a producir música en Logic Pro también. Logic Pro, a producir con FL Studio. ¿Por qué? Me dirás, no, porque eso es muy complicado. Pero ¿por qué es complicado si te la pasas todo el día durmiendo y rascándote los timbales? Tú no haces nada. Tú nada más vas a tocar cuando te llaman. Entonces, simplifica tu tiempo y sácale provecho. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la misma música que tú tienes, yo la tengo. Pero la diferencia cuando yo voy a tocar es que yo, ya con tanto que he aprendido, que me salté muchas facetas, como dice Beto. Yo he sido productor, yo he grabado a muchos artistas, yo he hecho de todo, incluso hasta en la televisión, que eso también no lo saltamos, pero yo dije en un momento dado, yo tengo todos los 10 discos que tiene Beto, yo los tengo, pero yo voy a agarrar esos 10 discos que él tiene y los voy a desarmar y voy a hacer mis versiones. Y cuando yo voy a tocar, yo llevo mis versiones y él se queda de que... ¿De dónde salió? ¿Y cuándo me los pasa? Tú tienes el mismo talento que yo. Entonces, vayan allá y esmérense por ser mejor cada día, por ser mejor persona, por ser mejor discjockey, por tener una oferta buena para que puedas tener vigencia en el mercado. No seas tu propio enemigo. Llévate bien con la gente, llévate bien con tus colegas, porque de cada uno de ellos vas a aprender. Y lee al público, lee a la gente. Cuando estés en un evento y te encuentres a Beto y te encuentres a Rolando, no te pongas loco en tirarle todos los discos a ellos y la mejor es plena para que ellos vean que tú tienes que... No. Enfócate en sacarle la mugre al público. Que digan, wow, qué disjockey. Cuando ellos terminen, ten la seguridad de que 2 personas de ahí, o por lo menos alguna, te va a llamar en algún momento y adivina. Tengo una amiga que quiere saber cuánto le cobras por esto. ¿Cómo no? Dale, pásame el número y negocia lo tuyo. Y cobren bien. Cobren bien. Para poder cobrar bien, tú tienes que tener una buena oferta. Debes tener, una buena oferta. Entonces, cobren bien. No dañen el negocio. No se quejen porque tienen esto destruido, cobrando porquería, o simplemente no cobrando porque quieren ir a taquillar. Chaveto, hey, yo puedo ir a ayudarte en janguea. Chachoteame. Ay, no, pero mira que no importa, yo voy a poner, no me pagues, pero yo quiero estar ahí. No, así no funciona, no. Y eso pasa mucho, ya para cerrar acá, pasa mucho también en las estructuras. Sí. En muchas estructuras también pasa. Sí. Es duro eso. Y después le seguimos. Ey, está bueno el cuento, Rolando. No me quiero ir, pero aquí tengo el relojito de allá. Dije, Ya, después le seguimos. Nos vemos. Chao, gente. Estoy hablando con Beto y Tatay.